Pues muy buenos días, gracias a todos y todas por estar aquí. Yo sé que un día como hoy pues no es fácil que se conecten todos, pero los que quisieron conectarse, gracias y gracias por la invitación. Para mí es importante que se vayan vinculando a procesos de investigación sin importar el área en el que estén. Entonces, efectivamente, esta charla, cómo formular una pregunta y de la clínica a la básica y viceversa, pues vamos a ver varias cosas que espero les llegue y les quede un poquito de esta información. William Osler, un internista muy famoso, decía, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y nos dejó 4 enseñanzas muy importantes. Uno, enseñar al lado del paciente, que es importantísimo para todo el que esté, inclusive para la familia. Es muy importante contarles de la mejor manera lo que tiene su familiar. Segundo, que el currículo, la educación médica y la promoción de la investigación en los estudiantes de medicina y del área de la salud es importantísima. Por eso no se puede dejar de lado pensar siempre en el qué, el por qué y el para qué de las cosas. El conocimiento de la historia y el humanismo. Conocer de dónde vienen, para dónde van y sin perder esa humanidad que tanto nos ha caracterizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y el amor por la medicina interna, que era su especialidad, pero para cada uno de ustedes el amor por lo que hace. Y en efecto, en ese carácter humanístico y en ese amor que hay, nunca quitarle la fe a la familia. Siempre la fe mueve montañas, y ustedes lo saben, entonces no hay que quitársela. Clínicamente, médicamente, se hace todo el mejor esfuerzo y si ya no hay más posibilidades, hay que decirles, clínicamente probablemente no hay más que hacer, pero tenga fe, porque esa fe es lo que a veces a la gente los saca adelante. Y es muy importante recordar que ustedes eligieron su carrera de distintas formas, pero algo que prima y algo que no se puede dejar de lado es la emoción, porque sin emoción no hay buena elección. Y si a ustedes día a día los emociona su carrera, los emocionan los pacientes, los emociona ir a la clínica, ir al hospital o llegar hasta allá, pues no lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista porque esa importancia de emocionarse les va a facilitar la curiosidad y también les va a permitir darse cuenta que hay que saber buscar esas respuestas a esas preguntas que ustedes tienen, sin duda con rigurosidad y entendiendo que hay sesgos. Sesgos cuyo mejor ejemplo es este, en el cual dependiendo del lado donde ustedes vean la información, pues van a tener una perspectiva diferente. Y en esa perspectiva también es importante recordar que cada uno tiene un punto de vista de acuerdo a su experiencia. Por eso es importantísimo estar abiertos a la experiencia de los demás. Y en este proceso de investigación que es sistemático, que es riguroso, que hay que colectar datos, analizar esa información, hay que incrementar el entendimiento de un fenómeno determinado al cual están interesados en buscar y generar ese conocimiento, pues hay muchas perspectivas. Y el método científico, que es el que todos seguimos cuando queremos hacer una investigación de este tipo, implica observar, hacernos preguntas, formular hipótesis, experimentar esa fase empírica que es tan bonita, concluir y reportar esos resultados. Ese es el proceso integral. Un muy buen proyecto de investigación genera más preguntas y por eso es importante tener en cuenta que en este proceso la fase conceptual, la fase de diseño, la fase empírica y la fase analítica son fundamentales. Y hay que estar trabajando de forma colaborativa. Una sola golondrina no hace verano, igual nos pasa en investigación. Tenemos que estar de la mano con colegas o con investigadores más experimentados que guíen ese proceso. Y para buscar, pues hay que hacer revisión de la literatura científica. ¿Qué es? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se escribe? Y esos tipsitos que hay, porque sin duda, cada vez que uno se formula una pregunta, lo primero que hay que hacer es saber si alguien más ya la respondió. Y para saber si alguien la respondió, pues hay que hacer una revisión teórica y de estudios previos. ¿Dónde se busca? Sin duda, bases de datos como PubMed, Cielo, Embase, Lilacs, todas las que ustedes conocen,
pues van a ayudar muchísimo a saber si esa pregunta ya se resolvió. Y hay que utilizar esas palabras clave o esos descriptores que son los que nos van a guiar en ese proceso de investigación. Hay muchas fuentes, las fuentes primarias como son los artículos y las secundarias como son las revisiones, en las revistas científicas, en los resúmenes de esas investigaciones. Normalmente en los laboratorios o en los grupos de investigación se tienen las tesis de los estudiantes y esa es la fuente directa del trabajo previo que ustedes pueden tener. Casi siempre en los grupos de investigación están las preguntas hechas y cuando se está empezando a involucrarse en un proceso, pues se van uniendo a esas preguntas. A veces también hay opción de que tengan ustedes una pregunta, buscan en la literatura, no se ha respondido y le piden a alguien que les ayude en ese proceso de resolver y de responder esa pregunta. Entonces, todas estas fuentes, como los abstracts de los congresos, pues son fuentes de información que les van a permitir identificar si ya se respondió o si aún no se ha resuelto esa pregunta de investigación. Y en ese proceso, pues buscar implica tener clara la importancia y la pertinencia del estudio. Cuando uno escribe un proyecto de investigación, ustedes formulan su pregunta, hay que buscar recursos para desarrollarlo. Y entonces por eso es importante tener clarísima la importancia y la pertinencia de ese estudio, el valor práctico de la investigación. Si uno no justifica de esta forma clara, es muy difícil convencer tanto a las fuentes de financiación como a las personas que se van a dedicar a resolver la pregunta para que se involucren de la mejor manera, ¿no? Entonces hay que explicar las 1000 formas como ese proyecto puede solucionar el problema, cómo se puede responder la pregunta, cuál es esa contribución de responder no solo a generar conocimiento, sino también en el impacto que puede tener a corto, mediano y largo plazo, y de qué forma el resolver esa pregunta, el solucionar esa cuestión que hay, va a beneficiar entonces a una comunidad o a una población determinada. Importante que cuando uno va a diseñar esa metodología, ya tengo mi pregunta, ya sé que es importante y que es pertinente, es decir, no voy a estudiar, por ejemplo, Chagas en Inglaterra, porque muy seguramente no van a estar interesados, pero sí en el trópico donde tenemos un problema de este estilo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener clara la pertinencia, qué tanto responder esa pregunta va a impactar a mi comunidad. Y en ese diseño, pues hay que tomar decisiones, ¿no? De cómo contrastar la hipótesis, porque yo puedo formular una hipótesis, es decir, lo que yo estoy creyendo que va a pasar, teniendo en cuenta la información que he buscado, y diseñar cómo es que voy a buscar esa información para resolver, aceptar o rechazar esa hipótesis. Entonces, en ese diseño de la investigación, tengo que tener mi plan muy organizado que me va a decir cómo es que voy a recopilar esa información, cómo voy a obtener esos datos. Y hay muchos métodos que tanto cualitativos como cuantitativos me permiten entonces identificar qué variables voy a analizar y qué elementos, qué instrumentos de medida de esas variables voy a utilizar. No siempre los proyectos de investigación tienen que ser de laboratorio propiamente dicho. Muchas veces son observacionales y hay una gran diversidad de formas de investigar. Al final vamos a ver un poquito de esas formas. Entonces, en esta fase empírica ya experimental de cómo recoger los datos, hay que seleccionar la muestra, identificar los participantes, recoger esa información precisa y solamente la que se requiere, porque no siempre más es mejor. A veces poquitas variables, pero muy claras, definen mejor el proceso que se está desarrollando. Hay diferentes procedimientos en función de esos métodos de análisis, cuali o cuantitativos, y en todos ellos, una vez que uno obtiene toda esa información, pues hay que analizarla e interpretarla de la mejor manera. ¿Cómo se hace? Hay en general métodos de análisis tanto cualitativos como cuantitativos, porque de acuerdo a cómo ustedes realizan esa obtención de datos, pues van a enfocarse en uno o en otro. Siempre que tengan
como la intención de recolectar datos demográficos, tienen que ser muy juiciosos en la recolección, porque los datos demográficos tienen que analizarse con base realmente no solo en la información, sino en cómo ustedes corroboran esa información. Entonces, si una familia le dice que pertenece al estrato 4, pero solamente come una vez al día, pues ahí ustedes tienen que ir buscando la forma de relacionar si sí o no corresponde. Y por eso hay preguntas que le van a uno ayudar a controlar y a verificar esa información. Y analizar los datos, pues sin duda va a implicar la estadística. La estadística, que es una herramienta que nos va a ayudar a identificar no solamente si hay diferencias, porque más allá del valor de P, que es cuando es significativa o no la diferencia entre un análisis de variables, es por qué se da esa diferencia, qué me determina esa diferencia, qué me implica que haya una diferencia, qué debo yo tener en cuenta a la hora de analizar todos esos datos, porque tengo diferencias, ¿no? No es solamente decir hay diferencias, es más allá de la diferencia, por qué está, qué implica que haya una diferencia, qué consecuencias puede traer que haya esa diferencia, en qué condiciones tengo o no tengo unas diferencias estadísticamente significativas y cómo puedo entonces yo contrastar una hipótesis. Al hacer ese análisis, siempre hay que tener claro que debo tener unas gráficas, unas tablas, un esquema que me sintetice. Y cada vez más es importante poder organizar la información de forma gráfica, de tal forma que cuando se vaya a verificar se pueda tener clarísima esa imagen que me refleja el análisis de los datos. Por eso las gráficas y las tablas son importantes. Cuando uno escribe un proyecto de investigación y plantea ese problema que quiere analizar, esa pregunta de investigación, y justifica para que entonces tengan clarísimo que les pueden financiar esa investigación, hay que tener claro que ese marco teórico, esos antecedentes y ese estado actual de esa investigación implica un trabajo de búsqueda muy riguroso. Al hacer esa búsqueda y tener entonces clarísimo que nadie ha respondido a la pregunta, ya ustedes formulan sus objetivos, su hipótesis, todo basado en esa gran pregunta que se puede subdividir en preguntas. Y describen entonces cómo van a responder esa pregunta a partir de una metodología y de un diseño clave de esa investigación. Siempre hay que planificar cuánto tiempo voy a tardarme desarrollándolo, entonces para eso tienen un cronograma, qué tanto dinero necesito, porque tienen que decir si van a hacer, no sé, solamente un análisis a partir de preguntas tipo encuesta, pues necesitan entonces identificar por qué medios, un diseñador gráfico que llame la atención para involucrar a la gente con una imagen para que quieran responder esa pregunta, si lo van a hacer por medios digitales o si van a tener que hacerlo por medio escrito o ambos. ¿Qué necesitan, no? ¿Qué resultados ustedes esperan obtener y cuáles son esos productos académicos? Porque algo muy importante es que una investigación, si no se publica, se queda en un repositorio y el repositorio, más allá de tener información guardada, pues es una fuente directa solamente para el personal que trabaja en un grupo determinado. Por eso, publicar esos resultados es muy importante y es parte del trabajo de un investigador. Ahora bien, cuando ustedes van a presentar un informe de investigación, es distinto, porque el informe es solamente el resultado que ustedes dan, que puede ser de carácter público, pero que cumple con los requisitos de, ok, a mí me financiaron, yo quiero contar qué hice con ese dinero que tenía. Pero no debe terminar ahí el resultado de un análisis de un proyecto, ¿no? Sí hay que difundir, por supuesto, pero sobre todo publicar esos resultados. Y los principales productos entonces se resuelve publicarlos en artículos de investigación, artículos científicos. Y artículos vamos a ver que son esas estrategias de comunicación que son herramientas fundamentales porque ahí entonces tiene uno información de primera mano y tiene información reciente de la investigación. Los libros en general tienen un pequeño atraso cuando uno está investigando. Y ese atraso se da pues porque mientras se edita, mientras se publica, hay periodos largos en los cuales se está generando mucho conocimiento. Entonces van a ver que si ponen dos palabras clave en una base de datos como PubMed, hoy
y las vuelven a poner mañana, pues va a incrementar muchísimo la cantidad de información en ese tema. Entonces, los canales de comunicación no son solamente esos informes de los resultados, sino también los trabajos preliminares que hay, o que conocemos como working papers, que son los artículos que se van escribiendo en la medida en que se van obteniendo los resultados. Las comunicaciones y ponencias de congresos. El congreso es como el primer sitio donde uno muestra esos resultados de investigación y los pares le van diciendo a uno, no, mire, creo que le falta esto, le falta aquello, le critican de forma constructiva, porque en investigación si algo es importante es la crítica constructiva. Esa le va a ayudar a usted a redefinir o a orientar esa pregunta de investigación. Los artículos que ya son como la cerecita del pastel, es decir, usted ya obtuvo un resultado, ya lo puede publicar. Las notas de investigación que también son importantes, los libros, los capítulos del libro y otros medios como los workshops, ¿no? Estos encuentros de investigadores que van a trabajar en un área determinada. Entonces, cuando uno investiga, tiene como tres grandes ramas en ese proceso. La básica, que es para ampliar conocimientos sobre un tema o un proceso determinado. La aplicada, donde se hace la aplicación de ese conocimiento básico. Y la traslacional, que es la combinación de las dos, cuando uno desde la básica pasa a la clínica y aplica entonces todo ese conocimiento generado. En este sentido, pues no solamente es preguntar, es buscar, es plantearse una hipótesis, es proponer entonces unos objetivos muy claros, una metodología para responder esos objetivos, desarrollar entonces esa pregunta con esa metodología, analizar los resultados, sugerir entonces posibles hipótesis de qué está pasando, esos mecanismos que me están alterando, puede ser una situación clínica o médica, y publicar esos resultados. Ese es un proceso integral que no se da de la noche a la mañana. Si ustedes se fijan, los premios Nobel se otorgan después de muchísimas décadas de trabajo. El premio Nobel lo puede recibir uno, dos, tres, varios investigadores, pero en general detrás de cada investigador, pues ha habido mucha gente contribuyendo a que se respondan esas preguntas y a que se logre entonces avanzar en esa generación de conocimiento. Cada vez que uno se plantea un problema, seguramente se van a generar más preguntas. Y si se resuelve una, se generan otras, ¿no? Y lo más interesante no es solamente generar conocimiento, sino tener clarísima la aplicabilidad que se le pueda dar. Eso es lo interesante, pero no quiere decir que generar conocimiento por generarlo no es bueno. Claro, descubrir una nueva especie, pues importantísimo, bien sea de una planta, de un animal, ¿no? Es importantísimo. Conocer un nuevo mecanismo, claro que es importante. Hubo una época en la cual teníamos muchos receptores huérfanos, porque no se sabía cuál era el ligando y cuál era la función de ese receptor. Y era importante, claro que sí, aún sin saber para qué servía, pero fue muy, muy importante haberlos caracterizado. Entonces, en ese sentido, los tipos de investigación son muchísimos, ¿no? En función del propósito, por el nivel de profundidad, por la naturaleza de los datos y de la información, por los medios que se obtienen para tener esos datos, por la mayor o menor manipulación de variables, por el tipo de inferencia, por el periodo en el que se realiza, de acuerdo al tiempo en el que se efectúa. Entonces, en función del propósito, pues ya dijimos básica o pura o teórica o aplicada. Por la profundidad, porque hay unos que son estudios pilotos o exploratorios, otros descriptivos, otros explicativos, correlacionales, por la naturaleza que puede ser cualitativa o cuantitativa, por los medios, porque puede ser de campo, documental, de laboratorio, por la manipulación experimental, cuasi experimental, no experimental, por el método inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, analítico, sintético, estadístico, etnográfico. Hay muchas variedades, ¿no? Específico, que puede ser estadístico, de observación, de experiencia, porque pueden ser longitudinales o transversales, o bien porque pueden ser sincrónicos o diacrónicos. En todos estos hay una variabilidad que siempre, teniendo en cuenta la claridad con la que yo voy a responder mi pregunta, voy a encontrar limitaciones. Y es muy importante tenerlas claras, tener claro que el estudio que yo estoy planteando, responder esa pregunta, va a tener algunas limitaciones que yo dejo claras desde el comienzo. Así cuando uno es
absolutamente transparente en el proceso que está desarrollando, pues deja ver que efectivamente hay determinados aspectos de esa pregunta que no se van a poder resolver y que no se pueden resolver por distintas razones, inclusive por razones económicas. Entonces es importante poder determinar hasta dónde voy a ir, qué me limita en el proceso de responder esa pregunta y qué características puedo yo entonces analizar o cuáles no. Y en ese proceso es muy importante la revisión bibliográfica. Y hay una también cantidad de formas de escribir y de publicar y de encontrar esa información, porque hay revisiones que son integradoras, cualitativas, sistemáticas, panorámicas, hay metaanálisis, hay narrativas, hay de alcance. Entonces, en todas ellas, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que como son las fuentes de información donde yo voy a buscar si esa pregunta ya se resolvió, también son parte de la información que yo colecto y que puedo entonces publicar, porque una muy buena revisión de un marco teórico me puede generar una publicación. En países donde la gente de verdad es mucho más rigurosa y más juiciosa teniendo en cuenta el tipo de publicación que va a tener, lo primero que hacen es, con toda la información que buscan de esa pregunta que no han respondido, entonces publican de forma organizada esa información. Entonces, en este ejemplo que les pongo aquí, ¿cuál es el efecto de la separación materna durante la lactancia sobre el desarrollo cognitivo de niños entre 6 y 8 años que estudian en colegios privados de Bogotá? Esa es mi pregunta. Si hay alguna diferencia entre que la mamá esté todo el tiempo con él, o al menos durante la lactancia, o que no esté. Si influye de alguna manera el hecho de tener esa lactancia materna durante los 2 primeros años para que luego el desarrollo académico del niño sea distinto. ¿O no? ¿Qué tanto está? Entonces, cuando uno hace esa pregunta y quiere buscar en la literatura si ya se respondió, pues busca uno todos los sinónimos posibles. Separación materna durante la lactancia, yo puedo buscar vínculo materno. Para desarrollo cognitivo puedo buscar neurodesarrollo, inteligencia, rendimiento académico, aprendizaje. Y para niños puedo buscar infantes, menores, de tal forma que entre más palabras, sinónimos yo puedo obtener, mayor información yo puedo buscar. Claro, aquí, por ejemplo, tengo que eliminar palabras como modelo animal, porque yo lo que quiero buscar es en niños, ¿no? Entonces puedo ir eliminando los artículos cuando voy haciendo la búsqueda que están relacionados con un modelo animal. Bien, entonces cuando uno formula y estructura esa pregunta de investigación, sobre todo en el marco clínico, utilizamos el formato, la estrategia PICO, que me implica P de pacientes, I de intervención, C de comparación y O de outcomes o resultados. Y esos resultados yo puedo también tenerlos en cuenta en un tiempo determinado para organizar la información y establecer de cuándo a cuándo voy a hacer ese análisis. El paciente, teniendo en cuenta grupos de edad o el estadio de la enfermedad o las comorbilidades. La intervención que se va a hacer, es decir, si es un factor que puede ser pronóstico o es un agente etiológico o es una prueba diagnóstica, o si yo voy a hacer en el análisis de la historia clínica, voy a identificar ciertos marcadores que me pueden ayudar a servir como factores determinantes de algo. Comparación, es decir, qué alternativa de intervención tengo en el estudio, como el tratamiento habitual, el placebo o la ausencia de un factor de riesgo. Porque yo puedo decir que en estos pacientes que han tenido esta intervención, un factor de riesgo puede ser una comorbilidad determinada, o puede ser la edad, o puede ser que haya tenido unos niveles de X-ion muy bajos o muy altos. Entonces eso me ayuda muchísimo a enmarcar muy bien mi estrategia. Y los resultados, porque voy entonces a entender cuáles son esas variables que son más relevantes en el análisis que tengo. La temporalidad, pues es muy importante. No siempre se busca, pero lo ideal es enmarcar en un tiempo determinado esa búsqueda que yo voy a hacer. Bien, en ese sentido, pues las palabras claves que yo voy a utilizar son muy importantes. Esos descriptores que utilizamos, como ya les dije en la pregunta que poníamos de ejemplo, son fundamentales. ¿Por qué? Porque me van a permitir enmarcar mejor esa búsqueda
buscando, valga la redundancia, ampliar la información, pero enfocado en mi tema de análisis. Entonces, todas estas fuentes de datos, PubMed, Medline, Web of Science, Cielo, Scopus, ¿por qué utilizamos Cielo? Pues porque hay mucha información en español y en portugués. Ahora, por fortuna, tenemos todos los traductores. Y esa es una herramienta gigante porque ya ustedes pueden entonces ver de portugués a inglés o de español a inglés y entonces analizar mejor la información. Pero sí es importante buscar en fuentes como Cielo, que son en español, pero que les va a orientar conocimiento que se ha publicado en español y que probablemente no siempre se ha citado. Cada vez que uno quiere hacer una búsqueda, la puede hacer sencilla o la puede hacer avanzada utilizando esos operadores booleanos de los que tanto nos han enseñado. Entonces, cuando utilizamos esos operadores como el AND, el OR, el NOT, ¿no? Que incluyen o que excluyen o que me vinculan varias palabras, pues yo puedo reducir el número de referencias o aumentar el número de referencias o simplemente buscar mayor coherencia entre esas palabras clave que yo puedo utilizar para hacer una búsqueda de la información. Cada uno de estos me permite entonces analizar la información de tal forma que enfoco mi pregunta para saber si se respondió o no en un marco determinado. Por ejemplo, en esta frase que tenemos aquí, ¿no? Si uno pone dieta y estilo de vida, o si pongo estilo de vida o estilos de vida, o si pongo dieta pero no diabetes, por ejemplo, para ir descartando esos factores que yo no quiero analizar en una población determinada. Como les decía antes en la otra pregunta, si yo pongo separación materna, tengo que descartar modelos animales o trabajos con animales para poder enfocarme en los niños solamente, que es lo que yo quiero analizar. Bien, como les decía, esa información que yo recolecto, toda esa información, ese marco teórico tan importante, se puede publicar. Y se puede publicar de distintas maneras, bien sea a partir de esas narrativas o a partir de un trabajo sistemático que se ha hecho, como una revisión sistemática o como una revisión de alcance. Y es importante mencionarlo porque es tal el trabajo que hacen cuando formulan una pregunta y hacen la búsqueda y ven que no se ha respondido, que ese trabajo tiene que mostrarse. Y por eso, en esta charlita pequeña, pues vemos que efectivamente, si uno ya definió, puede entonces sentarse a escribir organizadamente y no que se quede como el marco teórico de ese proyecto de investigación, sino que sea una publicación que a ustedes les va a contribuir tanto en su hoja de vida como en su desarrollo académico. Definen el tema, qué documentos van a analizar, en qué idioma o idiomas, qué área particular. Uno define el tema a partir de la pregunta, los documentos científicos, académicos y divulgativos, porque los congresos son divulgativos, en inglés y en español, y de básicos o clínicos, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran, para poder entonces organizar muy bien esa información y poderla publicar. ¿Cómo la organizo? Ahora tenemos la facilidad de la carpeta en el Drive, ¿no? Entonces, cogen títulos y resumen y analizan y van organizando. Ah, esta carpeta me sirve para metodología. Ah, esta carpeta es de antecedentes. Ah, esta carpeta es de discusión porque puede tener ciertos mecanismos que está analizando a partir de otros experimentos que han hecho. Entonces uno los identifica y busca, bueno, ¿cuáles sí tengo que leerme impajaritablemente? ¿Cuáles tengo que leer completos? Les van a salir búsquedas de 3,000. Bueno, de esos 3,000 uno va tamizando, va estudiando, clasificando y analizando y se queda solamente con esos que realmente le van a servir para el desarrollo de su proyecto y para tener entonces una buena revisión de la literatura que les muestra que no se ha respondido esa pregunta. Una vez que los identifican, pues ya leen y hacen una síntesis de esos artículos que tienen. Y esa es la información que yo insisto que ustedes pueden publicar. Y cuando van a publicar, claro, las revistas antes no cobraban, antes era rarísimo que una revista nos cobrara por publicar un resultado. Ahora no, ahora es raro que no nos cobren. Y las revistas, de acuerdo a las métricas que utilizan, a la forma como miden qué tanto se cita un conocimiento, pues cobran más o cobran menos. Todavía hay algunas que no nos cobran, pero en general sí cobran. Ahora,
la forma como la miden, bueno, hay varios sitios que hacen esa tarea de medición, como Simago, como Scopus, que hacen también ese análisis. Entonces, ¿qué buscan? El factor de impacto de la revista, es decir, cuántas citaciones de esos documentos hay en un año, de ese año durante los años anteriores, ¿no? Entonces, es decir, del 2025, ¿qué tanto citaron 2024 y 23? En este año, ¿qué tanto los artículos publicados en esos dos anteriores estuvo? Y o lo relacionan con el número de citas que se han hecho en esos dos últimos años. En Simago también buscan entonces el índice del promedio que pueden tener las citaciones en un año sobre los documentos que se publican. Es decir, si se publican 3,000 y se han citado, de esos 3,000, los han citado unas 20,000 veces, bueno, ¿cuál sería ese factor tan importante? El índice H, que este índice H hace referencia más para el investigador, porque es cuántos artículos ha tenido recientemente y cuántas citaciones de esos artículos. Ese NIP, que es el factor de impacto normalizado de alguna manera y que es las citaciones de la revista por las citaciones que hace el sujeto, el individuo en esa revista, ¿no? Y el índice de citación, que es por autor también, que tanto lo que yo publico, los demás me lo citan. ¿Esto por qué es importante? Porque uno tiene que ser honesto en las mejores revistas, Nature, Science, Cell, JAMA, pues no me van a publicar una revisión que yo he hecho de mi contenido, el marco teórico, porque ellos quieren historias completas de investigación, ojalá traslacional. Entonces, por eso uno tiene que ser consciente de a dónde voy a enviar mi manuscrito para ser publicado. Los editores normalmente hacen un comité editorial, y en ese comité editorial ahí sí revisan primero la carta de presentación, porque uno siempre manda una carta de presentación y dice, mire, esta es una revisión que tiene estos tres como frases importantes de este conocimiento importante que se genera a partir de la revisión. Ven el resumen sin duda, ven la conclusión y las referencias. Hay que ser absolutamente cuidadosos. Ahora tenemos muchos referenciadores, ¿no? EndNote, el mismo RedCube. Hay muchísimos referenciadores que les ayudan entonces a organizar esas citas para que no queden mal referenciadas. Antes no, antes era manualito, entonces uno cogía su cita, ponía en paréntesis, y hay formas, las revistas también tienen la característica de solicitar cómo se cita la información, si a partir de Norma Zapa o Vancouver o sus propias citas, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo claro. En ese sentido, cuando hacen ese primer tamizaje, le dicen a usted, ¿nos interesa o no nos interesa? Y eso es una ayuda gigante para ir avanzando. Pero lo primero es identificar mi revisión, ¿dónde la voy a publicar? Para que entonces no se pierda y no se pierda tiempo en que me la rechacen siempre, sino que yo vaya mucho más enfocado a dónde. Entonces, por eso cuando planteo la pregunta, reviso la literatura, me formulo los objetivos, justifico, teniendo en cuenta la pertinencia y la relevancia de la forma más clara, propongo una metodología, organizo mi cronograma, establezco el presupuesto, escribo el proyecto para poder entonces buscar financiación, pues ya tengo entonces todo ese proceso con el cual yo puedo resolver, primero publicar y segundo, las herramientas para poder identificar. En este ejemplo que les voy a mostrar, es un ejemplo de investigación traslacional. El problema, por ejemplo, en este caso, era porque este señor, que es Hugo Quiroz Mercado, él trabajaba en el hospital para evitar la ceguera en México y veía que pues ahí había en ese entonces una altísima prevalencia de retinopatía del prematuro. Busca información, la retinopatía del prematuro pues surge, como muchos de ustedes ya lo saben, porque crece en vasos sanguíneos de la retina hacia el vítreo y normalmente los niños prematuros pues están en esta camarita de incubación por múltiples factores, pero entre otros la hipoxia, porque entran y salen de la camarita, genera vascularización. Y cuando ya el niño se adapta a su
estadio fuera de la cámara, pues ya no hay un estímulo múltiple, no hay varios factores que estimulen ese crecimiento de vasos, cicatriza y como en toda cicatriz tiende a arrugarse porque justamente los vasos ya dejan de estar nutriéndose y al cicatrizar desprende la retina porque jala. Al desprender la retina, pues tenemos aquí un líquido subretiniano y esta es como una cicatriz interna. Y los niños poco a poco van perdiendo la visión. Entonces él hace su revisión y encuentra que nosotros habíamos publicado un artículo donde decíamos que una variante de prolactina inhibía la angiogénesis en el ojito de la rata. Dice, bueno, ¿cómo puedo utilizar esa información para reducir la vascularización que estoy viendo en los niños? Entonces, esta es una imagen de la estructura, como podría ser la prolactina de 23 kilodaltones, que estimula la angiogénesis, pero una cortada por una enzima que se llama catepsina D, que me corta la prolactina y me queda un fragmento de 16 kilodaltones, inhibe esa vascularización. Si yo pongo un factor aquí que estimule, como el FGF, el factor de crecimiento derivado de fibroblastos, que estimule en la córnea la vascularización, puedo entonces ver que sí, que puedo generar vasos hacia ese factor. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que pongo son anticuerpos y veo que el anticuerpo me secuestra la prolactina? Bueno, este fragmento, esta vasoinhibina, como se llama ahora, me la secuestra y entonces crecen vasos. Entonces, mi hipótesis era, o la hipótesis era, ok, en la córnea que es avascular, puede haber esta vasoinhibina y estar contribuyendo a que no haya vasos en la córnea. Si yo pongo un anticuerpo y le quito esa 16K, esa vasoinhibina, debería formarse vasos sanguíneos como lo vemos acá, anticuerpos policlonales y anticuerpos monoclonales, donde yo lo pongo, quita y entonces crecen los vasos sanguíneos. Él revisa la literatura y dice, uy, ¿será que hay prolactinas en los ojos de estos niños? Vamos a ver. ¿Será que realmente esto tiene alguna aplicación? Y ahora es Carmen Clapp, la directora del laboratorio, este es el Instituto de Neurobiología, nos visita y nos dice, oiga, venga, hagamos ese trabajo. ¿Por qué no analizamos en estos niños, que hay tantos niños con este problema? Él entra a cirugía y cuando entramos, bueno, yo entraba también porque lo que hacíamos era tomar el líquido subretiniano, tomar una muestra de sangre, quitar el cuerpo vítreo porque como está tan vascularizado hay que cambiarlo y poquito a poquito se va regenerando y tomar además pues esa membranita y ver qué pasaba, ¿no? Empezamos a trabajar y encontramos entonces que sí, que había prolactinas en el humor acuoso, en el cuerpo vítreo, en el líquido subretinal, que efectivamente los niños con retinopatía tenían, dependiendo del estadio de la patología, unos niveles distintos. Y actualmente, entonces, ellos ya tienen una empresa, ella es actualmente Carmen Clapp, donde generan unas goticas que se aplican en el ojo para disminuir entonces esa vascularidad de la retina. Entonces es muy importante porque ya no solamente se aplica para niños con retinopatía, sino también para pacientes diabéticos que tienen retinopatía. Entonces este es un claro ejemplo de cómo sí, desde la básica hasta la clínica se puede llegar en un proceso translacional a encontrar entonces una respuesta a un problema médico que existía, ¿no? ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Es un proceso que ustedes ya vieron que se recolecta la información, pero ahora hay que escribir. Y hay que escribir porque pueden publicar esa revisión que ustedes hacen. Entonces, escribir hay muchas formas, hay guías y yo les dejo estos enlaces porque son muy prácticos de cómo arrancan desde la organización de la información hasta la publicación de su manuscrito y que sin duda en cualquier grupo de interés que necesitan de sus profesores, no de cualquier profesor, de su profesor experto en el área. O sea, si ustedes van a trabajar en anestesia con niños, pues no van a buscar solamente al profesor geriatra, no, van a buscar al profe que trabaja en pediatría y en anestesia, cuidado intensivo pediátrico, ¿no? Buscan también profesores que estén encargados de hacer trabajo realmente en el laboratorio, porque les pueden ayudar.
los residentes, los estudiantes de doctorado, los de maestría, de tal forma que ustedes puedan vincularse o para responder su pregunta, que los orienten a responderla, o para buscar quienes ya tienen preguntas con las que ustedes pueden ir colaborando e ir respondiéndolas para entonces identificar la mejor forma de publicar. Y recuerden que el experimentador que no sabe lo que está buscando no comprende lo que encuentra. Claude Bernard, este gran fisiólogo que nos dejó tantos aportes, decía, si usted no sabe, pues puede tener la respuesta frente a sus ojos, pero no verla. Por eso es importante buscar, leer, documentarse, comprender el proceso y así también pueden entonces proponer mejores formas de desarrollar y de resolver esas preguntas de investigación. Entonces, no sé si tienen preguntas. ¿Alguno de los chicos tendrá preguntas? Y si no, cualquier cosa, todos tienen mi correo. Con mucho gusto les puedo orientar en qué tipo de pregunta pueden organizar, en cómo la pueden buscar, en qué características, orientarlos con profesores que tengan experiencia en su área, porque obviamente el profesor que más sabe es al que ustedes van a acudir, ¿no? Y quienes tenemos una visión en investigación, pues les podemos ayudar en un proceso, pero quienes conocen el problema mejor, pues son los que están enfrentados a esas situaciones. Pues con mucho gusto ustedes me pueden escribir. Ay, mi profe, muchas gracias. Pues te contamos acá, que creo que no te hemos contado bien, el semillero es muy nuevo. Inauguramos todo hace como el 19 de noviembre y la idea, o sea, dijimos, no, empecemos con toda, creamos el semillero y ya tenemos un proyecto porque que de hecho esta reunión es pues en pie a eso. Queremos hacer un manual clínico del manejo de líquidos y electrolitos en pediatría. Qué lindo. Entonces, queremos que ese manual sea como pues una base de ayuda, tanto para estudiantes como para pues, el médico general, ¿no? Sabemos que los líquidos son súper importantes en los chiquitos. Entonces, eso es lo que queremos hacer. La idea es empezar pues como a trabajar de lleno desde el 20 de enero. Entonces, yo creería que de pronto sí nos podrías ayudar, porque yo creo que eso es lo que más nos dificulta a veces en la búsqueda de la bibliografía, saber qué sí nos sirve y qué no. Entonces, digamos, como aprender a buscar, a hacer la búsqueda pues bastante enfocada. De pronto Claro. podríamos hacer una sesión de eso, profe. Y miren que la profesora Nancy Acosta, ella es intensivista, pediatra y fisióloga. Es una persona integral que les puede ayudar muchísimo en ese proceso de desarrollo del manual. Profe, Nancy Acosta, ¿y dónde la encontramos? Voy a Ahí anotarla en cada una vez. fisiología. En fisiología. Nancy, de hecho la pueden buscar para escribirle si quisieran, Nancy Rocío Acosta Murillo. Acosta Murillo. Listo, de fisiología. Profe, sí, ahorita estamos con el profe Javier Aguilar. Ah, él también es un personaje fantástico. Y el profe Bustos. Sí, También, o sea, están súper bien orientados. la idea es esa, mi profe. Ay, bueno. Pues muchos éxitos, que terminen, que cierren muy bien su año, que sea el 2026 lleno de realmente de prosperidad, buena salud, mucha paz y amor por lo que hacen. Sergio, tienes una pregunta. Hola, profe, buenos días. No, no era pregunta, también era para darte las gracias, pues, parte de todo el grupo de PIC, como estaba hablando Carol, porque, pues, como ella te mencionó, es muy nuevo el grupo, pero todos estamos muy, muy emocionados, profe. Entonces, muchísimas gracias y un feliz año para ti también. Muchas gracias y con emoción todo fluye, créanme, no pierdan ese entusiasmo. Habrá momentos donde uno dice, ay no, hoy vinieron 3 a la reunión, pero seguramente también habrá momentos donde todos los que lleguen van a llegar con mucho entusiasmo, entonces no pierdan ese entusiasmo que va a estar ahí. La emoción mueve todo y lo van a seguir moviendo ustedes. Así es, mi profe. Acá estamos todos. Somos poquitos, entonces también estoy contenta por eso. Muchas gracias a ustedes, chicos, porque como decía la profe,
Son fechas de Navidad un poquito pues, atareadas. Por ejemplo, yo he estado súper atareada con mi familia porque ya es las últimas vacaciones, ¿no? Porque ya entramos a internado mucho pues, el otro semestre. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por sacar el tiempo. Muchos éxitos y que les vaya súper bien. Chao, mi profe, un abrazo. Chao, Un abrazo cuídense para todos. mucho. Chao, chao.